Bienvenidos sean todos a una nueva edición de webinars de licencias online. El día de hoy vamos a estar haciendo algo muy interesante. No solamente vamos a hablar de datos de seguridad en Azure, sino que también vamos a disfrutar de una rica cata de cervezas. Como en todos los webinars que damos, vamos a tomarnos 3 minutos esta vez solamente para poder probar audio. Por favor, les pido que me confirmen si están escuchando bien y ahora voy a compartir pantalla, lo cual debería verse en teoría la pantalla de el monitor. Y me confirman por favor por chat si están escuchando y viendo correctamente. A ver, vamos a ver. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Excelente, perfecto. Bien, vamos a hacer entonces una introducción bastante sencilla, ¿sí? Respecto a lo que son hoy distintas metodologías de seguridad. Vamos a hablar un poco bien de un poco de buenas prácticas. Es claro que podríamos estar hablando todo el día de seguridad, pero vamos a intentar tocar lo más importante o por lo menos lo que más hoy se puede aprovechar y en base a eso, a medida que vayan saliendo consultas, que vayan saliendo preguntas, las iremos contestando y lo que no podamos contestar, pueden ver en pantalla mi dirección de correo, pueden directamente enviarme un mail con la consulta y estaremos en ese caso investigando y resolviendo a la brevedad. Ya hemos esperado unos segundos, así que vamos a darle en honor al tiempo, vamos a comenzar y una vez que tengamos ya finalizada esta parte, daremos inicio con la experiencia cervecera, ¿sí? Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, si tienen dudas o preguntas las pueden ir haciendo aquí y después les haremos llegar todo el material con lo que requieran. Primero que nada, cuando uno habla de seguridad, ¿sí? Decimos, bueno, a ver, hablemos de la seguridad que trae Microsoft. Hay que entender que cuando hablamos del ecosistema no es solamente un producto o no es solamente un servicio, es toda una cantidad de elementos que se pueden complementar entre sí y que depende también de la situación, en ciertos casos son en mayor o en menor medida más críticos, ¿no? Y esto lo que permite hacer, y lo que es bastante interesante, es que dependiendo de dónde o de en qué parte del ecosistema de Microsoft comenzamos a trabajar, es cuál de los productos deberíamos tener siempre en consideración o cuáles son los que se pueden ir agregando en lo que es el roadmap de seguridad empresarial. Y si bien hoy vamos a estar tocando solamente en parte uno de ellos, que vamos a estar hablando un poco del Azure Security Center, vean que dentro de lo que es la gran cantidad de servicios que existen, y muchos de ellos son justamente partes que componen lo que hoy se configura como un Azure Security Center, hoy se están haciendo cada vez más populares aquellos servicios que no solamente permiten monitorear y alertar, sino que también permiten resolver o responder, ¿sí? Y eso está bastante bueno para que lo revisemos y lo podamos ver si nos queda un poco de tiempo o lo veamos ya en otra sesión, como por ejemplo lo que serían productos como Azure Sentinel o lo que son los Endpoint Protections, lo que se llama ahora Microsoft Advanced Threat Protection y también dentro de Office 365, el Office 365 Advanced Threat Protection. Y estos productos lo que permiten es, como les comentaba, además de poder monitorear y ver y alertar qué es lo que está sucediendo, resolver y poder complementarlo. Por ejemplo, utilizando aplicaciones lógicas de Azure, las típicas Logic Apps. Esto es como armar un Lego de qué es lo que debería suceder en base a una potencial acción y responde en base a eso. Es bastante interesante para que lo podamos ver. Pero bien, quizá uno se pierde o la verdad que puede parecer bastante complejo hablar de todos estos productos. Y tienes razón, la verdad que hay demasiado como para poder sentarse y decir quiero agregar todo al mismo tiempo. Entonces, la idea del día de hoy, en estos minutitos que vamos a aprovechar, es ver, bueno, por dónde podríamos arrancar, qué es lo que hoy, si estamos utilizando Azure, podemos sacarle provecho y también ver económicamente si tiene sentido, ¿no? Porque hay veces que quizá, como pueden ver en la zona central de la pantalla, y esto no por decir que sea mejor o peor, pueden ver que aquí aparecen que hay appliances, por ejemplo, de marcas de terceros. Y esto por nada del mundo significa que solamente cuando estoy trabajando en Azure debo utilizar los productos de Azure. También puedo complementar
con appliances de terceros, con marcas de terceros, y por ejemplo utilizar los productos de Azure para monitorear todos esos datos que traen esos appliances de manera centralizada y con la seguridad que podríamos tener a nivel de identidad sobre todo. Y cuando hablo de identidad, me refiero a uno de los temas de seguridad más críticos para cualquier usuario, cliente, persona que esté utilizando Azure, y me refiero a los tipos de amenazas comunes que hoy vemos en el día a día. ¿Y por qué digo identidad? Porque muchas veces, hoy cuando levantamos, por ejemplo, una máquina virtual o levantamos una base de datos, levantamos un contenedor, una cuenta de almacenamiento, cualquiera de los elementos que estamos hoy bastante acostumbrados, bueno, para acceder a esas cuentas necesitamos ya sea una cuenta de usuario, necesitamos una llave, un key, necesitamos un objeto que nos permita hacerle o decirle a Azure que la identidad que le estamos entregando es realmente somos nosotros, es decir, somos quienes decimos ser. Y en base a muchas veces ese punto de entrada pueden existir varias problemáticas o varios ataques, como por ejemplo los clásicos ataques de fuerza bruta, donde hoy se le intenta, por ejemplo, acceder a una máquina virtual tratando de adivinarle la contraseña a alguien, entonces se pone varias veces hasta que en cierta forma, ya sea por ingeniería social o por otro elemento, se consigue acceder. Y todo eso parte de la identidad, es decir, conocer que probablemente si hay una máquina virtual de la empresa A, probablemente la máquina virtual lleve en cierta forma parte de la información tenga que ver con esos datos que ya conocemos. Lo mismo sucede después cuando queremos ver, por ejemplo, otros tipos de problemáticas que no necesariamente dependen de la identidad, como lo que sería, por ejemplo, vulnerabilidades de SQL. He visto muchas veces que hay vulnerabilidades de SQL cuando por ejemplo, se diseña, no mal, pero se diseña de forma muy simple lo que es el acceso a un sitio web o se compromete el acceso a un sistema en particular y se le hace lo que se llama un ataque de inyección de SQL, donde, por ejemplo, se le trata de decir a la base de datos, se le envía información errónea, pero que por lógica es correcta. Es como decirle, oye, una base de datos, por ejemplo, 1 es igual a 1 y la base de datos entiende que, claro, la lógica es correcta, 1 es igual a 1 y eso permite y arma o permite en ciertas maneras, y no lo estoy diciendo de una forma muy sencilla, que se permita el acceso a determinados sistemas que no debería. Esa es la tan denominada hoy y conocida como bomba lógica. Eh, pero bueno, el nombre formal podría ser de otra forma una inyección SQL, si quisiéramos verlo para bases de datos. Por el lado de lo que son los app services y lo que son los storage accounts, es muy común que aparezcan datos o usuarios que intentan acceder y no solamente acceder a los elementos, sino propagar además lo que sería el malware a través de un storage account o también a través de un app service. Este es el típico caso de hoy el entrar a un web service que uno no conoce, a un sitio web, o a un sistema y que eso, pum, por el simple hecho de entrar al sitio web ya entra el ransomware en mi computadora. Entonces, todos esos elementos tienen que estar segurizados. Y aquí es donde entra quizá la gran pregunta del millón. La pregunta es, bueno, pero todo esto que me estás comentando Microsoft no lo debería hacer, no lo hace por defecto. Y la respuesta es que depende. ¿Y depende de qué? Depende del siguiente concepto. Y el concepto es la responsabilidad compartida que ya todos conocemos. La responsabilidad compartida, para quien no conoce simplemente el concepto, es, bueno, en cualquier diseño de arquitecturas o en cualquier trabajo que se esté utilizando un hoster, en este caso la nube de Microsoft, por ejemplo, siempre hay una responsabilidad que le corresponde al hoster, a quien guarda nuestros datos, y hay una responsabilidad del usuario o del cliente o de quien esté usando esos datos. Bien, y esa responsabilidad difiere muchas veces de cómo se implementa un sistema en particular o simplemente de cuál tipo de servicio se quiere utilizar. Hoy conocemos que, por ejemplo, queremos utilizar una máquina virtual, entra en lo que sería un IaaS, infraestructura como servicio. Quiero utilizar una base de datos como servicio, ya entra en PaaS, que es plataforma. ¿Estoy utilizando Office 365? Bueno, Office 365 es un SaaS.
Entonces, acá como podemos ver, lo que aparece en azul es la responsabilidad del cliente, del usuario final, lo cual tiene sentido que vean que todo este primer cuadrante está en azul porque habla de los datos, las cuentas y las identidades, los dispositivos, la información y los datos. Llevado esto a un caso real sería, bueno, a ver, si yo dejé en el escritorio, en el monitor de mi computadora anotado en un sticker mi usuario y mi contraseña, bien, para acceder a Office 365 y viene alguien y lo ve y entra y después me borra todos los correos, ¿de quién fue la culpa? O de quién fue la responsabilidad más que la culpa, ¿no? Y la responsabilidad fue del cliente, del usuario, bien, porque el usuario sí tiene que hacer cargo de mantener sus datos protegidos, ¿sí? También sus dispositivos. Si hoy no, ojalá no le pasa a nadie, pero si alguien le sustraen su teléfono en la calle mientras va caminando lo más tranquilo posible, bueno, si ese teléfono estaba desbloqueado o hay alguna aplicación que lo puedan desbloquear, permite acceder a todos los datos, por lo tanto los dispositivos también son responsabilidad de los usuarios, ¿sí? Y obviamente los datos que están dentro también lo son. En cambio, ya para un hoster pueden ver que lo que puede ser, por ejemplo, todo lo que se ve gris de este lado, bien, responde al hoster, es decir, que todo lo que sea la máquina virtual que nosotros vamos a estar utilizando, que caería en este caso aquí dentro, esto es responsabilidad de, en este caso, Microsoft, que en Azure siempre esa máquina esté disponibilizada y que, por ejemplo, el networking también siempre esté disponibilizado, ¿sí? Y que los data centers también, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a elegir el este de Estados Unidos, el sur de Brasil, bueno, que siempre estén disponibilizados es responsabilidad de, en este caso, el hoster, que es Microsoft para nosotros. Entonces, siempre que uno habla de seguridad, también tiene que tener en cuenta cuáles son estas responsabilidades para que, dependiendo de esa responsabilidad, es, bueno, qué tan crítico tengo que ser yo con los sistemas que voy a estar protegiendo y por qué existen justamente estos servicios como Azure Security Center, Azure Defender, Azure Sentinel, Advanced Threat Protection. Cada uno de esos servicios está generado para poder dar una protección más específica a diferentes tipos de sistemas y de servicios, ¿sí? Pero en esencia hay cosas que tenemos que sí o sí trabajar nosotros como los usuarios finales y hay otros elementos que Microsoft siempre va a estar, en este caso, obligado a responder sobre ellos. Veamos si hay alguna consulta. Ok, perfecto. No veo ninguna. Entonces, cuando ya tenemos en cierta forma ya bajado a tierra y cuando nos piden explicación de por qué lo que vamos a ver a continuación se tiene que costear aparte y no es algo que ya venga por defecto en Microsoft, bueno, esta es la respuesta. Pero es una respuesta muy genérica, o sea, lo que realmente Microsoft hace es entrega seguridad, pero una seguridad que es más generalista es como una capa de seguridad base hacia todos los sistemas que tiene Azure, lo cual es bueno, pero imagínense que hoy los ataques de ransomware, ataques de inyección de bases de datos, ataques de malware y ataques, por ejemplo, los de fuerza bruta, pueden llegar a ser ataques de día cero, que son ataques que por ahí no están reconocidos aún en alguna base de datos, es decir, que no hay un procedimiento claro para poder resolverlos. Bueno, para todos esos ataques de día cero, bien, es decir, que son nuevos, ahí es donde juega mucho el tema de estos elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, el día de hoy lo que quería mostrarles es algo bastante sencillo, es bastante simple. El servicio en sí se llama Azure Defender. Antes era, o sea, se sigue llamando Azure Security Center, pero ahora se ha renombrado y lo van a encontrar como Azure Defender. Y en pocas palabras, lo que hace Azure Defender es que a cualquier suscripción, en realidad cualquier tenant de Azure que tenga X cantidad de suscripciones dentro, lo va a proteger, pero nos va a dar, en este caso, como bien ya conocemos, nos va a dar distintos sabores de protección. Nos va a dar un sabor de protección gratuito y nos va a dar un sabor de protección que se le llama estándar y que es pago. Entonces, lo que hace el sabor, en este caso, la parte gratuita del Azure Defender para cualquier suscripción, es que permite monitorear todo lo que está sucediendo en la misma y nos va a entregar lo que se llama un análisis de la fortaleza, en realidad un análisis de postura de seguridad, es decir, nos va a mandar, nos va a enviar, nos va a mostrar lo que sería una línea base de seguridad que nosotros tenemos en nuestro tenant de Azure y que podríamos mejorar.
Bien, entonces esto, ¿cómo lo muestra? Lo muestra a través de un Secure Score, que sería un contador, ahí nos va a decir, bueno, de 700 puntos, que sería el máximo, tenés 300. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con esto, 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 y el resto no lo estás cumpliendo. Bien, y después nos va a permitir poner políticas y compliance en la cual nos va a permitir saber si los datos o elementos que tenemos dentro de nuestro tenant de Azure cumple hoy con las policies que más se utilizan a nivel mundial. Entonces, esto está bueno en el sentido de que mínimamente podemos tener un monitoreo y una visual de qué es lo que está sucediendo con en nuestro tenant, ¿sí? Y por el otro lado, lo que tenemos, y vamos a cambiar el colorcito aquí, a ver si me lo deja hacer. Y por otro lado, lo que tenemos es ya sí la zona de protección de amenazas, que lo que permite hacer es utilizar el Security Center para no solamente monitorear y poder tener una visual del compliance y de las políticas que yo quiero tener en mi tenant, sino también poder ya empezar a resolver ciertos elementos, como por ejemplo lo que vendría a ser tener una protección continua anti-malware, anti-ransomware, anti lo que serían, por ejemplo, inyecciones contra el database injection, eh, varios elementos que estábamos hablando recién, ya hace protección continua sobre todo lo que se encuentra dentro de Azure y también la posibilidad de proteger servidores que estén fuera de Azure. Y eso está bastante bueno por el hecho de que podríamos tener una estrategia de seguridad basada en Azure Defender que toque todo lo que tiene internamente nuestro tenant y además servidores que estén fuera del mismo. ¿Sí? Entonces aquí esto es un sistema que está disponibilizado para servidores, para distintas cargas de trabajo también. Obviamente viene de la mano de la disponibilidad de cargas nativas de nube, es decir, que el dar de alta este servicio es muy, muy sencillo. ¿Sí? Y también hoy está accediendo a poder validar lo que serían bases de datos y almacenamientos, como vamos a ver ahora a continuación en un mini demo que tengo preparado para mostrarles. ¿Sí? Entonces, si ahora sí ya entramos un poquito a entender de qué se trata y simplemente para ponerlo acá como un slide y que se vea mejor, como les había comentado, Security Center, bien, del servicio de Azure Defender, viene con dos modelos. El modelo free, que viene activo en todas las suscripciones y tiene todo el sentido del mundo poder tenerlo. Y después viene el modelo estándar, que es el que habilita bien varias funcionalidades y el que ya trae, en pocas palabras, lo que sería la seguridad interna ya de alta complejidad, sobre todo para todo lo que serían potenciales ataques de día cero. Hoy es muy común, por ejemplo, que también detecte lo que podrían ser accesos raros, por ejemplo, no necesariamente que tenga que alertarme cuando haya un problema con la máquina, sino que ya el simple hecho de detecte que hay alguien que está en otro país intentando acceder a la máquina, me lo detecta como un comportamiento extraño y también eso lo habilita. ¿Sí? Entonces acá podemos ver funcionalidades que se van habilitando acorde al tier que se puede acceder. ¿Sí? Aquí dejé simplemente un link que les va a mostrar también el pricing level de cada uno de ellos. Y dos elementos que, vamos a ver, creo que vamos a tener tiempo para ver uno hoy, pero que es bastante interesante, es este que está aquí, que es Just in Time VM Access. Esto lo que permite, en pocas palabras, es que cuando uno, por ejemplo, quiere acceder a una máquina virtual, este servicio de Just in Time, que está un poquito más adelante, lo vamos a ver aquí, lo que permite hacer es generar una regla en la cual antes de que cualquier persona pueda conectarse a esa máquina, se tenga que aprobar el acceso. Entonces, cuando uno quiere aprobar el acceso de una determinada persona o de un determinado grupo de personas, este sistema lo que hace es toma y registra la dirección IP desde la cual se quiere conectar determinado usuario y le da acceso a los puertos, bien, que va a necesitar ese usuario por una determinada cantidad de horas. Entonces, es muy interesante ver que esto lo que permite es básicamente generar una traba inicial para que no cualquiera pueda acceder hoy típicamente a una máquina virtual. Imagínense que alguien que se baje el archivo RDS ya tiene prácticamente un acceso y ahí lo único que necesita es usuario y contraseña. Esto pone un bloqueo previo. Inclusive, aunque sea un usuario que tenga el RDS y aunque tenga el usuario y la contraseña, aunque la haya podido, por ejemplo, leer a partir de mi computadora, este sistema no lo va a dejar acceder porque no va a tener, por ejemplo, la IP desde la cual se está conectando, no va a estar habilitada.
Entonces es muy bueno para poder tener ya, por ejemplo, ciertas máquinas virtuales que son críticas en una empresa, ¿bien? Y que pueden haber varios administradores o varias personas trabajando en el tenant de Azure, pero que esa máquina solamente la debería acceder una persona desde un dispositivo en particular. Bueno, eso se podría configurar con Just in Time. Por eso es súper, súper interesante ver cómo es una de las tantas herramientas que se habilitan con este sistema estándar y se puede activar para todas las máquinas virtuales o para las que uno desee, ¿sí? Acá lo que estamos viendo en Dani, pantalla, sí, perdón. perdón, disculpa que te interrumpa. Tenemos una pregunta en el panel que dice, Azure Defender nos protege de ransomware. Me parece que lo respondiste, pero por las dudas para Sí, sí, responder es esto puntualmente. correcto. En su versión estándar protege de ransomware, esto está constantemente eh, monitoreando justamente y está empatando contra bases de datos conocidas a nivel mundial, pero también detecta comportamiento extraño, bien, y también para ese comportamiento extraño, sobre todo para esos elementos o esas amenazas potenciales, amenazas de día cero, que por ahí puedan no estar en una base de datos definida. Entonces sí, justamente sirve como para tener una primer capa, un primer nivel de anti-ransomware, de anti-scripting, anti-bot. Hoy las típicas granjas de minerías de Bitcoin que se pueden colar en una máquina virtual, bueno, eso también lo para a ese problema el Security Center. La verdad que cuando uno después se pone a hacer comparativas de pricing levels contra soluciones mucho más complejas y más robustas, simplemente para quizás llegar a complementar lo que se requiere en un primer nivel, esto es más que suficiente. Y no se queda solamente con lo que están viendo acá en pantalla, que son recomendaciones, porque como pueden ver aquí, cuando uno habilita el sistema, esto lo primero que hace es mostrar recomendaciones, que también están en la versión gratuita, sino que también esto después uno lo puede conectar contra lo que sería después un Azure Sentinel o un Advanced Threat Protection para dispositivos, para endpoints, y tener ahí ya una consola, pero que no solamente agrega esta funcionalidad, sino que también trabaja a la hora de remediar esos problemas. Es decir, encuentra que hay una problemática y además de eso uno puede definir una política de cómo quiere remediarlo. Quiero que la máquina se apague, quiero que se bloquee, quiero que ahí nomás se le envíe un mail a un administrador, se bloquee todo y no puede entrar nadie más hasta que ese administrador defina cuál es el paso a seguir. Por lo cual acá es donde entra mucho el juego de la seguridad en definir un roadmap y cuál va a ser cuál va a ser esa seguidilla de pasos. Bien. Lo que quiero hacer, y como ya me conocen la gran mayoría, lo que voy a hacer rápidamente, antes de que nos vayamos a la cata de cervezas, vamos a ver un ratito cómo se ve esto en vivo, ¿sí? Por lo cual les voy a compartir nuevamente mi pantalla, pero esta vez la del monitor principal. Perdón, Dani, antes de que empieces con el tema de la demo, Ujú. tenemos otra pregunta. Dice, JIT Access se puede configurar por rango de IPs. Me refiero a rango de IPs autorizadas. Perfecto, veámoslo. Vean lo siguiente, este es para hacer un ejemplo muy, muy básico. Esta es una máquina virtual común y corriente que podríamos traer cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros clientes en particular. Y lo que estamos haciendo es que queremos conectarnos a la máquina, ¿bien? Es decir, que nos vamos a la maquinita virtual, le decimos me quiero conectar, le digo, bueno, descargate el remote desktop, ¿bien? O sea que descargo el archivo y ya con eso vean que lo primero ya me dice, bueno, ok, te estoy dando el ok, dame tu usuario y tu contraseña y esto se conecta a la máquina que ya todos conocemos. Y hasta acá no hay nada raro, es lo que ya venimos trabajando o lo que ya bastantes de nosotros trabajamos día a día, ¿sí? Y ya tenemos el acceso. Ahora, lo que hace Just in Time, esto lo voy a cerrar y me voy a ir a mi otro demo. Voy a entrar, esta vez lo puse en oscuro para que se vea que es esto es otro tenant, es otra suscripción, pero es la misma máquina que he generado, pero esta máquina tiene ya el Security Center activo y tiene Just in Time activo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me vaya a conectar por RDP, es decir, me quiero conectar al sistema, vean que ahora aparece esta opción que dice aquí, bueno, a ver, ¿cuál es la IP de origen que vas a utilizar? ¿Es mi IP? ¿Son otras? ¿Bien? O alguna configurada que ya tengas previamente, porque aquí es donde entra el tema de puedo dejar configurados ciertas cantidades y direccionamientos, cuestión de que no tenga que ir agregándolas cada vez que quiera entrar. Entonces le digo, bueno, quiero que mi IP me permita entrar y ahí le voy a decir solicitar acceso.
Entonces lo que está haciendo aquí está solicitando el acceso para el puerto 3389, que es el acceso para conectarse al Remote Desktop, y desde este momento se empieza un contador que yo ya había configurado previamente por 3 horas. Es decir, que desde este momento yo ahora sí podría tener o no tener el RDP y cuando me conecten me va a dejar. Si esto no lo tuviera configurado, directamente aunque tuviera el RDP e intentara darle doble clic, eso me daría error de no tienes conectividad. Es decir, ni siquiera me está dejando llegar. Entonces algo tan simple como eso es muy sencillo de configurar. ¿Sí? Se llama Just in Time, el JIT. ¿Sí? Y si nos vamos a el Security Center de la solución, como pueden ver, vamos a ver todo lo que sería un monitoreo de control, que es lo que estábamos viendo en un primer momento, ¿sí? Que es lo que les decía, esto viene completamente gratuito en la versión de Security Center actual de cualquier tenant, ¿sí? Con el diferencial de que ahora cuando uno se va a la configuración y selecciona la suscripción que desea trabajar, pueden ver, y acá lo voy a pasar para que se vea un poquito mejor, voy a poner en blanco, pueden ver que aquí podemos dejarlo el gratuito que viene por defecto, que es me hace una evaluación continua y recomendaciones y me da como una puntuación base de seguridad, pero cuando habilito el Defender, ¿sí? Se habilitan todo el resto de las opciones y esto es lo importante para que tengan en cuenta. Azure Defender, bien, nos va a estar económicamente cobrando por el tipo de recursos que nosotros tengamos a disposición. Es decir, esto va a detectar cuántas máquinas virtuales tenemos y este es el pricing por mes que nos va a estar cobrando para habilitarnos esas funciones. Vean que esto detectaría, por ejemplo, detecta que tengo 5 cuentas de almacenamiento, bien, no tengo ningún SQL Server, bien, no tengo ningún App Service, pero esto a medida que lo vaya detectando es lo que a fin de mes me va a ir cobrando. Pero lo bueno que tiene es esto que está aquí, es que no necesariamente tengo que irme por todo, sino que puedo directamente tener el plan en su formato estándar, pero por ejemplo solamente quiero proteger las máquinas, entonces dejo esto activado y el resto lo desactivo para que quizás ya lo estoy protegiendo de otra manera o simplemente no me interesa para ese caso. Entonces de esa manera yo lo guardo y ya esto toma los cambios acorde a lo que pusimos aquí. Entonces, lo bueno que tiene este sistema es que automáticamente en el momento que uno habilita, por ejemplo, la parte de servidores, en el momento que se agregue una nueva VM, automáticamente Azure Security Center va a agregarle el agente internamente y la va a empezar a monitorear, ¿sí? Lo mismo, si quitamos una máquina virtual, la borramos, bueno, se va a quitar acá y se va a ver reflejado obviamente el costo dentro de lo que sea la facturación a fin de mes. Así que esto es súper interesante e importante tenerlo en cuenta para cuando uno arma una estrategia de Security Center, realmente activar los elementos que se quieran proteger en este caso. ¿Sí? Si volvemos aquí rápidamente a Security Center y como para ir cerrando un poco, vean que podemos ver de lo que son las recomendaciones activas de lo que me muestra hoy el Security Center. Esta es la línea base de puntuación de seguridad que les comentaba, que esto lo genera solito Azure, pero lo podemos cambiar con políticas que nosotros queramos diseñar, ¿sí? Y debajo acá está lo más importante, que son los controles que está detectando y nos está diciendo el nivel de severidad de cada uno de esos controles y lo más interesante es que nosotros podemos abrir ese control, es decir, podemos abrir habilitación de MFA y nos dice Multifactor Authentication debería estar habilitado en las cuentas con permisos de propietario. Entonces le podemos hacer clic a ese control y esto nos abre más información, nos dice cuál es la descripción, qué es lo que deberíamos hacer, los pasos para corregirlo, nos da acá el paso a paso de cómo hacerlo y nos dice cuáles son los servicios que están afectados justamente por este control. Entonces hay algunos de ellos que, por ejemplo, pueden desencadenar lo que se llama una aplicación lógica, que sería, por ejemplo, que Azure lo remedie automáticamente. Pero muchos de ellos, aquí aparece ya el paso a paso para poder hacer lo que sería la remediación manual, es decir, que ustedes mismos pueden elegir cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y por qué. Entonces, todas estas recomendaciones que estamos viendo aquí, habilitar cifrado en reposo, corrección de vulnerabilidades, administración de accesos y permisos, esto es súper importante para ver quién tiene acceso a cada uno de los elementos, es muy bueno porque ya viene en su versión free, ya trae todas estas opciones. Entonces, si están trabajando con Azure, vean y revisen, ¿sí? Ya la versión estándar se va a hacer cargo por atrás de ir remediando algunas cosas
o de darles la opción de hacerlo de forma manual. Bien, veo que aquí hay alguna consulta que dice si es posible habilitar por VM específica. Es una muy buena pregunta y lo voy a revisar justo después de esta presentación porque por el momento el control gráfico que estamos viendo en Security Center toca básicamente a todos los nodos virtuales. Entonces, en ese sentido, si no me equivoco, creo que hay un script de PowerShell donde se puede decir solamente quiero una máquina en particular, pero lo voy a validar previamente para ver si eso no ha cambiado en este tipo de suscripciones. Así que por el momento, en teoría, toca a todos los elementos que correspondan a esa familia. Si vas a proteger storage account, va a agarrar a todos los storage accounts que tengas dentro de la suscripción. Sí, así que eso es, lo voy a investigar y se los voy a hacer llegar. Pero es muy buena pregunta. Sobre todo, como dicen acá, para disminuir el costo. ¿Sí? Creo haberlo visto con un script de PowerShell para poder hacerlo vía comando, pero se los debo para una próxima sesión. ¿Sí? Bien, finalmente, como les comentaba, dentro de lo que se puede hacer con Security Center, no solamente es la visualización y son las alertas, sino que esto puede afectar en la cobertura del servicio a básicamente todas las suscripciones que estén dentro del tenant. Esto quiere decir que si hoy yo tengo varias suscripciones, tengo una de producción y después podría tener una de development, una de testeo. Bueno, Security Center toma como cobertura todo el tenant. Obviamente se puede activar en una y desactivar en la otra. Bien, ahí sí podemos tener granularidad, pero es bueno que no tenemos que andar con distintos monitoreos en ese caso. Y lo que les quería mostrar, que en este caso no lo tengo activado por una cuestión de tiempos, pero que sí lo pueden hacer, es que dentro de, como pueden ver aquí en las soluciones de seguridad, bien, uno puede conectarse contra servidores, bien, que no necesariamente están en Azure, bien, es decir, uno podría conectar servidores físicos, bien, podría conectar contra productos de terceros que sean SIEM, en este caso son, por ejemplo, el SIEM de Microsoft es Azure Sentinel, es decir, que si trabajamos con Sentinel, podríamos traer el monitoreo hacia Security Center, y también podemos conectar y traer datos de los Web Application Firewalls, por ejemplo, para que se vean todos dentro de la misma visual del Security Center, y tener ya lo que serían, bueno, si aparece alguna alerta de seguridad o aparece alguna recomendación, bueno, que todos esos sistemas que podrían ser separados coincidan y converjan en este mismo punto de control. Entonces, simplemente para ir cerrando un poco la charla, y si bien esto ha sido como una pasada rápida, después vamos a estar haciendo webinars más específicos. La idea de esto es que siempre aprovechen que en Azure tienen el Security Center, pueden accederlo desde el mismo control, es decir, pueden buscar acá Security y ya entran al Security Center para ver todo el tenant completo, o simplemente pueden irse a uno de los elementos que tengan, por ejemplo, la máquina virtual que tengo aquí en este caso, y vean que muchos de los elementos que tengan en Azure van a tener, si bajan sobre todas las opciones, van a tener opciones de seguridad. Por ejemplo, aquí, esta máquina tiene opción de seguridad. Y si le hacen clic a la opción de seguridad de esta máquina, van a ver que les va a mostrar una versión reducida de lo que serían las recomendaciones o de las alertas de seguridad, pero para este elemento en particular. Entonces esto es muy útil para cuando hay varios usuarios entrando en Azure, pero no los usuarios tienen acceso a todo full, sino que tienen acceso a ver, por ejemplo, un grupo de recursos tiene ese usuario. Bueno, que ese usuario también tenga acceso a ver la seguridad de solo ese grupo de recursos. Entonces aquí podemos empezar a granularizar. Vean qué interesante, y esto pruébenlo después con sus máquinas. Esta es una máquina que yo encendí hace aproximadamente 2 meses para tener de prueba, es decir, no tiene más nada que la máquina en sí. Y vean que esto ya encontró 2 incidentes de seguridad de alerta que me está diciendo acá que intentaron conectarse el 10 del 7 a las 3 de la mañana, prioridad baja en este caso, desde 2 IPs que venían, una de Irán y otra de Vietnam. O sea que intentando conectarse a este host, que obviamente no tenía just in time en ese caso. Entonces, vean que lo que hace aquí es detecta qué es lo que puede estar pasando, dice, bueno, esto es
dentro de las tácticas de lo que puede ser un ataque. Esto es un ataque previo, es decir, probablemente estaban intentando hacer un escaneo de puertos para ver qué es lo que había abierto y en base a eso ir a atacar la máquina, y esto lo detecta y después podría, por ejemplo, tomar ciertas medidas y aquí conectar contra otros sistemas, por ejemplo, Logic Apps de Azure para decir, bueno, a ver, esta máquina que se apague o que suceda lo siguiente, o que me haya llegado un mail. Acá es donde se pone interesante tener Security Center en su versión estándar, ¿sí? Así que esto es un poco lo que quería mostrarles. La idea es que sobre esto después podamos empezar a diseñar y obviamente para quienes tengan, quienes quieran hacer ya después pruebas de conceptos, demos y tengan algún prospecto interesante, podamos empezar a jugar entre todos, ¿sí? Entonces, dicho esto, quiero terminar por, bueno, darles las gracias por haber escuchado y que ahora pasemos ya a directamente, creo que lo que más todos están esperando, que sería la cata de cervezas. Me gustaría saber si queda alguna duda o alguna consulta y si no, sepan que tienen, aquí dejo de nuevo mi correo electrónico, saben que pueden contactarme y en base a eso podemos seguir charlando sobre todos estos temas. Gracias y les paso ahora la palabra al resto de los colegas. No te Hola, estamos estás sin escuchando, espero que estás audio, en mute. Esteban. Hola, hola, ¿ahí me Ahora, escuchan? ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les decía, mi nombre es Esteban, soy el dueño y fundador de acá de la cerveza artesanal Siete Colores. Y les queríamos contar un poco, les quería contar un poco y mostrarles un pequeño tour por la fábrica para que vean cómo es una fábrica de cerveza por dentro y qué equipo se elabora antes de proceder con la cata de la cerveza. A ver si la camerama me acompaña. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Lo que pueden ver en el fondo son los tanques donde se fermenta la cerveza. Eso que se asoma ahí es la máquina de embotellado. Bueno, acá empieza a aparecer un poco la materia prima, los fermentadores, botellas, todo el lío que generalmente hay en una fábrica. Acá atrás mío lo que se ve es lo que se llama la cocina de cerveza. Es el primer paso donde se transforma la malta, que es el cereal principal que se usa para hacer cerveza, en lo que es el mosto que va a fermentar los tanques grandes que estamos viendo acá atrás. El proceso de elaboración desde una punta hasta la otra, acá pueden ver, son todos los tanques donde se fermentan los distintos estilos. El proceso, les decía, dura aproximadamente unos 15 días. Se parte del cereal, de la malta, se elabora el mosto que se elabora en un día y después de ahí se pasa a los tanques fermentadores donde la levadura transforma los azúcares en alcohol y en algunas otras cosas que es lo que le da el gusto a la cerveza. Bueno, y ahora vamos derecho a probarlas. Vamos. Pasa si querés. Bueno, acá estamos de vuelta. La cerveza es una bebida que se hace de cereal, principalmente el cereal más usado es cebada malteada. También se pueden utilizar otros cereales, se usa maíz, sorgo, trigo, etc. Hay varios cereales que se usan, pero el principal, el que mejor le sentó a la industria es la cebada cervecera. Y después el otro ingrediente principal es el lúpulo. El lúpulo es el responsable del amargor en la cerveza. Si no tuviese lúpulo, la cerveza sería una bebida tirando a dulce. Y aparte del amargor, probablemente ustedes ya sepan, hoy en día está muy de moda la cerveza IPA y todas esas cervezas muy lúpuladas. Se fue descubriendo que también es una flor, el lúpulo es una flor de una planta, con lo cual resulta muy aromática y bueno, tiene unos
tiene un gran abanico de aromas y sabores, por eso es que se está arraigando tan fuerte, ¿no? Porque realmente es algo muy, muy interesante y muy rico. Nosotros elaboramos, tenemos 6 estilos. Bueno, vamos a arrancar. El estilo, generalmente las cervezas, a la hora de catar, lo recomendable es arrancar de la cerveza más suave hacia la más intensa, para, si uno lo va a hacer de corrido, después se termina apagando una con otra. Entonces, a la hora de catar, si a alguien le interesa realmente catar las cervezas, conviene arrancar de más suave a más intenso. En este caso, nuestra cerveza más suave es la que se llama Blonde Ale. Es una cerveza 100% de malta, que tiene una carga de lúpulo baja, suficiente como para cortar un poco el dulzor de la malta, pero no es tan intenso como para abrumar el paladar, digamos, que es el caso de las otras cervezas lupuladas que ya vamos a ver. Entonces, vamos a abrir, le voy a servir para mostrar el color. Esta cerveza es lo que se denomina es la puerta de entrada al mundo de la cerveza artesanal, justamente por lo que les decía antes, no sé si se ve muy bien, pero bueno, es una cerveza muy brillante, muy cristalina. Es lo más parecido que uno va a encontrar en una cerveza industrial, por eso es lo que se le dice la puerta de entrada, y es una cerveza que no es muy intensa en su sabor, no va a dejar a nadie descolocado, digamos, a la hora de tomarlo. Es una cerveza muy fresca, es suave, es liviana, no es una cerveza muy alcohólica, por eso es el primer paso de ingreso al mundo de la cerveza artesanal. Ya siguiendo un poco en intensidad, vamos a pasar a otra cerveza rubia, que tiene un color bastante similar. Esta es, no se ve nada, una Honey, que como el nombre lo indica, es una cerveza, en este caso es de color rubio también, rubio más dorado, a la cual se le agrega miel. Nosotros utilizamos miel orgánica, es miel natural de la provincia de Córdoba. Y la miel se agrega en el proceso de fermentado, con lo cual muchos de los aromas y los sabores propios de la miel quedan en la cerveza, y lo que también hace es dar una parte, porque bueno, obviamente la miel es azúcar, incrementa el nivel alcohólico de la cerveza, con lo cual esta cerveza tiene un poco más de alcohol en su composición. La miel lo que también le da es una suerte de sedosidad, de sensación suave en el paladar a la hora de tomarlo. Bueno, más allá del aroma propio de la miel y de las flores, y depende de la variedad de miel que uno use, puede jugar un poco con eso para conseguir distintos cambios. En esta cerveza también el lúpulo está bajo el amargor, digamos, lo suficiente como para contrarrestar de nuevo el dulzor y evitar que sea una bebida empalagosa y quede más equilibrada, ¿no? En el caso de la cerveza anterior, que es la Blonde, es una cerveza que en realidad no hay una recomendación específica de cuándo tomarla. Es una cerveza que cuando está fría se puede maridar casi con cualquier comida y con cualquier momento también. No sé si tanto la Honey por ahí va muy bien con lo que son con quesos, con algo un poquito más salado, justamente para equilibrar un poco el dulzor y que no resulte tan empalagosa. Si bien no es dulce, no es que es una cerveza que cuando uno la toma le resulta muy dulce al paladar, tiene una tendencia, ¿no? Obviamente por los ingredientes que usamos. Entonces, no sé si se llega a ver el color, ustedes me van a decir, ¿no? Se nota que esta ya es un poco más dorada. Esta cerveza también ya tiene una malta especial. A ver, no les dije nada de las maltas. Las maltas, uno tiene lo que es malta base, y a partir de esa malta base se elaboran, debe haber unas 50 variedades distintas, con lo cual uno puede jugar e ir combinando, obteniendo distintos aromas, sabores y colores, ¿no? El color es lo que más fácil se aprecia. En este caso, esta cerveza, aparte de la miel, tiene una malta que se llama malta caramelo,
que le da ese toque dorado. En nuestros estilos yo seguiría con Scottish. Scottish es una cerveza de origen escocés, como bien dice el nombre, es una cerveza de color rojo. Es una cerveza que por historia y por la historia del país es una cerveza que también de nuevo tiene una carga de lúpulo baja, porque en Escocia el lúpulo no crece y en el momento en que nació todo esto el lúpulo era una cosa muy cara, entonces los escoceses usaban el lúpulo justo para balancear la cerveza. Acá vamos a pasar, van a ver el color, ya se puso bastante más rojo. El color de esta cerveza viene de justamente las maltas, como le contaba antes, hay muchas, maltas caramelo se llaman. Depende del grado de tostado que tenga la malta, va cambiando de caramelo 30, 60, 120, etcétera. Eso es en función de qué tan tostado está ese caramelo y obviamente de ese tostado resultan distintos aromas y sabores vinculados a lo que es la caramelización de los azúcares de los cereales, que nos dan este color, y en lo que es en boca, digamos, la cerveza, es una cerveza bastante suave, bastante amable, digamos, tiene una suerte de inclinación hacia lo que es el dulce, justamente por carga de maltas caramelo. De nuevo, no es dulce, ¿no? Porque la cerveza no es dulce, justamente y gracias al lúpulo que viene acá a hacer un poco de backup. Una cerveza de una espuma bastante cremosa, no se sirve bien, es una cerveza bastante cremosa, y una espuma de color canela, que tiene algunas notas de lo que es chocolate y cacao, que también vienen de las maltas caramelizadas y tostadas. Esta cerveza a mí particularmente me gusta mucho con asados, con carnes, por ese tipo de comidas queda muy, muy bien. La verdad que sí, la carne con esta comida, con esta cerveza es una gran combinación. Es una cerveza bastante interesante también, ha sido una puerta de entrada para mucha gente en el mundo de la cerveza artesanal. Es fácil de tomar, invita a seguir tomando, no es agresiva, es suave, y de nuevo no tiene mucho alcohol, tiene aproximadamente un 5% de alcohol, con lo cual uno puede estar tranquilo que no va a sentir el efecto ese que pasa con las cervezas más alcohólicas, ¿no? Esteban, Sí. mira, evidentemente la gente tenía preguntas por el tema de la webinar. Yo no sé si tuviste que ver todas las consultas que hicieron, pero también tienen algunas preguntas sobre la cerveza. Con lo cual me dicen que les gustaría conocer por qué eligieron el nombre de 7 colores y por qué las etiquetas están acompañados con pájaros. Eso por Bueno, una parte, ¿eh? sí. Después te hago una Arranca. personal como para preguntarte, viste que como es horario laboral, por ahí hay muchos que no se atrevieron a tomarlas en el inmediato y más o menos cuánto tiempo podés conservarlas en la heladera. Ok. Bueno, arranco con lo de la marca y lo del nombre. No sé, a ver. La etiqueta de la cerveza de la Blonde Ale, que no la invoco, ahí, lleva un pájaro, que es el pájaro insignia de la marca. Justamente es un pájaro que su nombre común es 7 colores. En el momento en el que yo creé la cerveza, no, el momento en el que tal vez me profesionalicé con la cerveza, estaba viviendo en Córdoba, y cuando comencé a buscar una marca, un nombre, evidentemente coincidió una época del año donde este pájaro me venía a visitar todos los días a la ventana de mi habitación. A mí me gusta mucho la naturaleza y lo tomé como una suerte de señal. Entonces me aferré del pájaro, que es un pájaro muy vistoso, y me sirvió, me marcó un poco el camino, me dio un nombre y me gustó mucho porque era algo que me vinculaba directamente con la naturaleza, ¿no? Que es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Eso es un poco la historia de la marca. ¿Qué más me habían preguntado? La duración de la cerveza. Esta es una cerveza que está
sin pasteurizar, con lo cual es un producto vivo, se podría decirle, y lo ideal es mantenerla en frío. Hay que mantener la cadena de frío, o sea que conservarla en la heladera sería en este caso lo mejor. Hay otras cervezas que se hacen con pasteurización, ahí ya no necesitarían la cadena de frío, pero en nuestro caso mantenerla en frío es lo mejor, no es obligatorio, pero prolonga la vida de la cerveza bastante. Igualmente la cerveza es un producto que no está muy pensado para ser guardado, ¿no? No es así como el mundo del vino que va a ir mejorando con el tiempo. En este caso la cerveza es un producto que es mejor tomarlo fresco. O sea que nosotros tenemos una producción limitada, acotada, justamente para poder mantener esa frescura y que a todo el mundo le llegue nuestra cerveza en su óptimo momento. Así que ahí está la duración. No sé si tenían alguna otra pregunta, me olvidé. ¿Me dejan preguntar algo más? ¿No? No, ¿Sigo? discúlpame, tenía problemas de conectividad. Continúa. No pasa nada. No, decía si tienen alguna otra pregunta o querés que continúe con la próxima cerveza. Solamente comentarte que hay participantes a los que les parece una linda historia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo que acá estaba pensando antes, que me parece muy bien, si ustedes, sobre todo si están en horario laboral, era que no me acompañen ustedes donde sea que estén abriendo las botellas, porque va a resultar en un desperdicio. O sea que mi recomendación es que la lleven a su casa, la enfríen y se la tomen cuando estén en un buen momento, así la disfrutan bien. Si quieren, sigo con las cervezas que nos estarían faltando. En este caso, nos encontramos por el otro lado. Acá puedo llegar a hacer una especie de separación. Bueno, me voy a mandar primero con la más intensa, para después hacer la separación que les voy a explicar ahora. Llegamos a la Stout. La Stout es una cerveza bastante intensa en lo que es sabor, aroma, no así tanto tal vez en la parte alcohólica, pero ya van a ver el color. Es una cerveza que se elabora con maltas que han sido tostadas hasta el punto de llegar a ser un grano muy parecido a lo que es el café. Bueno, claramente se ve el color muy fácil. Esto se debe a que la malta que se usa en esta cerveza está tostada, está torrada. De hecho, muchos usan los mismos equipos que se usan para tostar el café para hacer esta malta. Es una malta negra, muy intensa, que tiene muchos aromas a chocolates, muchos sabores a café, por supuesto, ¿no? que están muy relacionados. Y deriva en una cerveza que tiene bastante cuerpo, no es muy alcohólica, pero tiene más alcohol que en general, que las cervezas generales. Es una cerveza bastante intensa, no así, no es empalagosa ni es abrumadora, justamente bueno, acá vendría a jugar un papel importante el proceso de fermentación, que según lo que uno haga, básicamente la temperatura es el factor más importante, puede obtener una cerveza, puede hacer que la cerveza salga dulce o vaya tirando hacia lo seco. En este caso, hacemos que la cerveza tienda hacia lo seco, justamente para mantener la tomabilidad de la cerveza, ¿no? Esta es una cerveza que no habría que tomarla muy helada para poder apreciarla bien, habría que tomarla a temperatura de heladera y unos minutos antes de tomársela habría que sacarla. El frío, si bien obviamente a todo el mundo nos gusta tomar una cerveza fría porque es algo refrescante, ¿no? Obviamente, el frío es más que nada un invento o una especie de marketing fuerte de las cervezas industriales, porque el frío apaga todo, se podría decir. O sea, si la cerveza está helada, probablemente ustedes vayan a sentir el 50% de los sabores que van a sentir si se la toman a temperatura ambiente. Entonces, las cervezas industriales hacen un gran hincapié en lo helado de la cerveza, más allá del verano y del calor, justamente es para amalgamar
un poco lo que es todos los off-flavor, los sabores que no deseados del producto. Esta es la que yo les hubiese dicho que abran al final, ¿no? Si uno está haciendo una cata, pero quería hacer una separación entre lo que son estas 4 cervezas, cuyo ingrediente principal y el actor principal acá es la malta, los distintos tipos de malta, ¿no? Desde la malta base a un caramelo clarito, a caramelos más intensos, hasta los caramelos intensos y maltas tostadas muy fuertes. Entonces se puede ver ahí, en principio, ustedes pueden ver el color, ya van a probar los sabores y van a encontrar las grandes diferencias. Entonces les decía, en estas 4, el actor principal o la actriz principal es la malta. Y después pasamos a las 2 que restan, donde también la malta obviamente juega un papel muy importante, pero acá la estrella es el lúpulo. Es el caso de la APA, que APA hay mucha confusión en el mundo cervecero con los nombres, sobre todo que son cosas que vienen de Estados Unidos, entonces hay muchas cosas que están en inglés. APA significa American Pale Ale. Es una, como indica el nombre, es una cerveza pálida, se diría, del color, que resulta en un color dorado también. Es la primer, ¿cómo decirles? Acá entramos en una escalera de cervezas lupuladas, ¿no? Donde tal vez la APA sea el primer escalón de ingreso, donde acá ya empieza a jugar mucha importancia, empieza a tener mucha importancia lo que es el amargor, o sea, el lúpulo tiene una presencia bastante fuerte. A ver si se ve ahí un poco color, es bastante similar a la que les decía antes, que es la miel. Eso es por las maltas, pero cuando la abran obviamente se van a dar cuenta, ya empieza a tener mucho más aroma y los aromas van a ser distintos a los de las anteriores, porque acá el aroma viene del lúpulo, que les dije, es una flor que hay muchas variedades de lúpulo, cada vez hay más en el mundo, se está poniendo muy de moda y los cultivadores de lúpulo están poniendo mucha energía en esto, entonces está habiendo un abanico muy intenso de lúpulos, para que se den una idea, pueden tener un lúpulo que tiene olor a vainilla, hay lúpulos con olor a coco, lúpulos con olor a cítricos, muchísimos lúpulos con olor a maracuyá, entonces el resultado de esto, sumado con las maltas, es realmente muy interesante. Por algo ahora hoy en día se está poniendo muy de moda esta cerveza porque resultan muy aromáticas y para quien le gusta un poco el amargor también es interesante, ¿no? Uno va a encontrar distintos niveles de amargor tal vez en las mismas APAs de distintos productores o de una APA a una IPA que vamos a pasar después. Ya hay un escalón de diferencia en lo que es el amargor. Esta cerveza es una cerveza muy tomable. Para mí particularmente las lupuladas son las que más me gustan. Esta cerveza bien fresca en esta época de verano para mí es una de las cervezas ideales. Tiene esa sensación de refrescar, justamente, de lo cítrico del lúpulo y del amargo del lúpulo. De nuevo, es una cerveza que no tiene mucho cuerpo, entonces el tomarlo no genera esa sensación de saciedad inmediata. Y realmente yo creo que un vaso de estos invita sí o sí al siguiente, no hay duda. Ahora les voy a mostrar lo que sería pasamos a la hermana más grande de la APA, que es la IPA, que la IPA es una Indian Pale Ale. El Indian Pale Ale cuenta la leyenda que era una cerveza en realidad producida en Inglaterra y el lúpulo tiene naturalmente propiedades conservantes. Entonces, el primer uso del lúpulo se dio, por un lado, por el amargor y después se dieron cuenta de que el lúpulo ayudaba a preservar la cerveza en el tiempo. Obviamente, antes no había el frío disponible que hay hoy en día, entonces le agregaban mucho lúpulo a los barriles, antes la embarcaban en toneles de madera, en barricas igual que el vino, y para que dure el viaje hacia la India, le agregaban mucho lúpulo, flores directamente adentro del barril para que actúe de preservante. Obviamente con el tiempo se dieron cuenta de que eso también resultaba en una ventaja
organoléptica importante, ¿no? Porque la cerveza quedaba muy, muy rica, más allá de que duraba más. Entonces de ahí deriva el nombre de la India Pale Ale. Vamos a ver de nuevo, las maltas también. Acá ya hay un poco más de malta caramelo. Me voy para el otro lado, en el lugar. Hay más maltas caramelos porque también hay más carga de lúpulo. A comparación de la APA, como les decía, que es como un primer escalón en lo que es cerveza lupulada, acá la IPA ya subimos un poco de tono y es más amarga y es más intensa aromáticamente, y también el sabor es más intenso porque se usa mucho más lúpulo a la hora de elaborarla. La característica principal de estas cervezas es algo que se llama dry hopping, que es ni más ni menos que agregar lúpulo en seco. Bueno, les tendría que contar, el lúpulo generalmente se agrega cuando uno está cocinando el mosto, eso sería previo a la fermentación. Entonces, estas cervezas lupuladas, aparte de ese lúpulo que uno puso en la cocción, se agrega lúpulo en el tanque. La cerveza está lista en el tanque, está fermentando, cuando termina de fermentar, le agregamos mucho lúpulo por arriba y se deja una suerte de té, se podría decir, de cerveza y lúpulo, que es lo que hacían con los toneles, ¿no? con los barriles en los viajes. Entonces, todo eso le intensifica muchísimo lo que es el aroma. Todos los aceites esenciales de las flores van a parar a la cerveza, y es algo que ustedes van a notar después cuando la abran y se la puedan tomar en su casa. Lo que les decía de la malta es que tiene un poco más de componente de malta caramelo, y para justamente contrarrestar, para mantener equilibrado el lúpulo y para que la cerveza sea, bueno, tomable básicamente, ¿no? De eso se trata, de que sea una bebida rica y muy tomable. Entonces, las maltas nos permiten exagerar un poco la cantidad de lúpulo que usamos e intensificar todo. Estas cervezas, esta particularmente, tiene más alcohol de lo normal. Más alcohol de lo normal es aproximadamente un 6%, ¿no? Una cerveza normal, una cerveza industrial, tiene 4,7, un 5% de alcohol. La nuestra, que es la que menos alcohol tiene, es la Blonde, tiene alrededor de 5%. Bueno, con esta completamos en este caso los 6 estilos que en este momento estamos envasando nosotros. Igualmente, bueno, el universo cervecero y el universo de estilos que hay en el mundo de la cerveza es prácticamente infinito, uno podría decir, porque los ingredientes son muchísimos y cada día hay más y cada día mejora la calidad. Entonces, las combinaciones posibles son varias, y tal vez no solo a veces depende de ingredientes, sino también de procesos. Entonces, con lo cual, dos fábricas con los mismos ingredientes van a obtener dos cervezas distintas. La misma fábrica con distintos maestros cerveceros van a obtener, si es lo que uno busca, distintas cervezas también. Así que, por suerte, el mundo cervecero es muy, muy, muy amplio. Bueno, ¿tienen alguna consulta por ahí? Sí, Esteban. Sí, Esteban, perdón. Tenemos un par de preguntas. Me parece que hay alguien interesado. Primero en hacer negocios y después en hacerte competencia. No, mentira. No hay problema. He educado a todos mis Dice, competidores. Yo no creo en la competencia. está muy bueno. Primero dicen que si puedes repetir tu nombre y si utilizas algún software de gestión empresarial para gestionar tu negocio. Mi nombre es Esteban, estamos utilizando un software que se llama Gestión Cervecera, que nació con la oleada justamente de fábricas de cerveza que se dio en los últimos años. No sé muy bien de dónde son los chicos, pero claramente son de acá de Argentina, y vienen en un franco crecimiento junto con los cerveceros, y el mismo software se ha ido actualizando, te diría que día a día, porque tiene mucho feedback. Tenemos el alcance al WhatsApp del programador o del creador, no sé cómo llamarle. Entonces, cada inquietud o cada sugerencia que tenemos los cerveceros son rápidamente asimiladas por quienes hacen el software este. Gestión Cervecera es el nombre. Está muy bueno. Se ve que había un nicho desatendido y se prestó la Muy oportunidad desatendido, para... sí, hacía mucha falta, y de nuevo, esto nació
como un boom, y la mayoría de quienes hacemos cerveza no somos profesionales de la cerveza, nos hemos ido transformando en profesionales a lo largo del camino. Y esta es una herramienta que realmente me está resultando muy útil. Las únicas opciones que habían era que, bueno, en mis inicios las he investigado y no resultaron, era software de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí tienen un montón porque la cerveza artesanal allá, bueno, como la mayoría de las cosas, tiene 10 años de ventaja sobre nosotros. Claro. Y después te hacen otra pregunta que dice que si tienes algún distribuidor en Buenos Aires y dónde podrían conseguir tu cerveza para repetir la experiencia, porque parece que tienen buen feedback. Bueno, no, por supuesto, sí, nosotros estamos armando una red de distribución en Buenos Aires. Nosotros tenemos una tienda online que me van a disculpar, pero yo no soy muy tecnológico. Creo que es tienda 7 colores, me la están buscando en el celular. En nuestro Instagram lo va a derivar ahí. Ahí pueden comprar y nosotros mismos hacemos la entrega y el reparto de todas las variedades que ven acá por delante mío. Después tenemos una red, estamos comenzando. Bueno, sí, es tienda.cerveza7colores.com.ar. Y si no, bueno, en nuestra Instagram, buscando cerveza 7 colores, rápidamente nos van a encontrar. Y después les comentaba que bueno, estamos trabajando con un distribuidor y estamos logrando un buen alcance en lo que son almacenes de barrio, para que pueda estar cerca justamente de cada uno de ustedes que la quieren comprar. Excelente, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, si me permitan, que es parte de una discusión que venimos teniendo con algunos colegas y quería saber la opinión de, bueno, por lo menos para este tipo de cerveza artesanal o en general, si la pregunta lo permite, ¿cuál es la mejor forma de servirla? Es decir, por cómo se lo sirve, ya sea en un vaso, en un chop, o simplemente hay algunos videos que muestran cómo, dependiendo de la carbonatación de la cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Según tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de servirla para disfrutarla en el momento? Bueno, ahí es cierto que el diseño de cada vaso no son todos los vasos simplemente para ser lindos. Hay vasos que tienen una función, como por ejemplo las copas que uno ve de vino, que estrafalarias, y justamente la copa ayuda mucho a lo que es concentrar los aromas, ¿no? Todos los aromas que se van evaporando, volatilizando de la cerveza, por la forma misma de la copa, que en este momento no tengo ninguna, pero bueno, me imagino que todo el mundo conoce las copas, se concentran en la boca de lo que es la copa, y eso ayuda mucho a poder disfrutar de los aromas sin que se nos escapen un poco, digamos. Eso sería el caso de las IPAs, por ejemplo. Nosotros la IPA en nuestra tienda la vendemos, hay un combito que viene con una copita que es justamente para poder disfrutarla como corresponde. Pues no es una ley, ¿no? Obviamente, no es una ley y tal vez estamos hilando muy fino. Claramente, estos vasos que ven acá, este vaso es el vaso clásico de Estados Unidos, creo que de hecho la llaman pinta americana, que lo usan ellos en todas sus cervecerías. Y la forma correcta de servir la cerveza propiamente dicho es el famoso inclinar un poco el vaso, el famoso inclinar un poco el vaso, acercar la botella y dejar que empiece a caer suavemente. La idea es que la cerveza no golpee mucho, porque al golpear se generan dos cosas. La primera es espuma, que si bien la espuma es parte de la cerveza, es agradable y hay que saber disfrutarla, a veces el servir mal hace que todo el vaso se llene de espuma, y una vez que se generó espuma al inicio, es difícil que deje de generarse. Entonces, por otro lado, el evitar golpear la cerveza, ¿no? El tirarla desde arriba, haría que la carbonatación original de la cerveza permanezca más estable. Si uno la tira desde lo alto de la cerveza, claramente al golpear y al generarse esa espuma, vamos a estar perdiendo mucho gas, vamos a estar perdiendo aromas también, porque el gas va a arrastrar aromas que sería una lástima, básicamente. O sea que a mí la forma que más me cierra de servir es, como les dije antes, es inclinar levemente el vaso, no hay que hacer demasiada show, y levemente dejándola caer hasta que
logramos llenar casi todo el vaso y después ahí uno sí puede hacer este efecto para que pase esto. ¿Ven? Es un pequeño golpe al final para generar una corona de espuma que, aparte de ser agradable a la vista, acá les voy a tirar un dato, la espuma habla mucho de la cerveza. Cuanto más densa, más cremosa sea la espuma y cuanto más tiempo permanezca esta espuma en el vaso, es un gran indicador de la calidad de la cerveza. Ustedes hagan la prueba, ¿no? Prueben una de mis cervezas o de cualquier cerveza artesanal comparada con una cerveza industrial y se van a dar cuenta que lograr hacer espuma con la cerveza industrial es muy difícil. Eso tiene que ver mucho con el proceso de elaboración y con los ingredientes, ¿no? Ahí tal vez les voy a contar un poco, a mi parecer, cuál es la diferencia más grande de una cerveza industrial con lo que es el mundo artesanal. En primer lugar, yo creo que nace de la concepción de quien la crea, ¿no? Nosotros, los artesanales, creo que apuntamos mucho más a lo que es calidad, y las cervezas industriales obviamente apuntan a la ganancia, que es algo lógico, ¿no? Estamos en escalas totalmente distintas. Nosotros nos podemos dar el lujo de gastar mucha más plata en ingredientes y en procesos y en otras cosas que ellos no, porque, bueno, tal vez no sea su objetivo en general. Asimismo, también el proceso de elaboración, en el caso de la cerveza artesanal, no hablo de todas, ¿no? Por supuesto que hay cervezas artesanales que son malas, eso no hay ninguna duda. Me perdí. El proceso de elaboración, en nuestro caso, responde mucho más a procesos naturales que en el caso de las cervezas industriales, donde tal vez ahí me voy a poner un poco técnico, ¿no? Pero bueno, ya vamos a partir de la famosa que todo el mundo sabe, que la cerveza Quilmes tiene arroz, por ejemplo, ¿no? Es cierto. ¿Está mal hacer cerveza con arroz? No, no está mal. No está mal si es lo único, si el objetivo de uno es hacer una cerveza liviana, que sea muy fácil de tomar, que tenga muy poco alcohol, perfecto. Hay un estilo de cerveza que lleva arroz. Distinto es utilizar arroz porque es el cereal barato de turno que me va a dar el azúcar que necesito para hacer el alcohol. Entonces, un poco para mí la diferencia principal de lo industrial y lo artesanal es eso. No tiene nada que ver con el tamaño de la fábrica ni con esas otras cosas. Obviamente, la tecnología ayuda mucho, o sea que una fábrica no va a dejar de ser artesanal porque atrás tenga una terrible máquina comprada en Estados Unidos o en Japón. Parte mucho más de la ideología de quien hace la cerveza y de los procesos, ¿no? De lo que uno quiere hacer de su producto, básicamente. Excelente, gracias. Ahí quedó la diferencia, a mi parecer. ¿Tienen alguna otra consulta relacionada al mundo de la cerveza, algo que les pueda explicar, alguna inquietud de esas que siempre hay y no nos preguntamos? No aparecen más preguntas en el panel. A ver, me parece que no. Dicen que excelente producto, 7 colores. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir intentando que salga cada vez mejor. Excelente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esa es buena la que están preguntando acá. ¿Se puede utilizar para maridar esta cerveza? En teoría cualquiera, ¿no? Pero ¿cuál sería tu Sí, por opinión? supuesto, no, por supuesto, sí. Sí, ¿Con qué? claramente se puede utilizar para maridar. En líneas generales, por ejemplo, la cerveza roja, bueno, ya les había dicho, va muy bien con todo lo que sea producto cárnico, va muy, muy bien. Las cervezas negras se utilizan mucho para maridar, tanto sea queso como postres, justamente por sus similitudes a lo que es aromas de chocolate y de café. La cerveza rubia, bueno, marida con todo para mí. La rubia, hablo de la Blonde, por ejemplo. Es una cerveza que en ese caso sí yo les diría que la tomen bien fría. Naturalmente es una cerveza liviana, sin muchos aromas, sin muchos sabores agresivos, que apunta mucho a lo que es refrescarse, por decirlo de algún modo. Entonces, esa cerveza va bien prácticamente con cualquier cosa. Las cervezas, la IPA,
La IPA es un caso aparte, la IPA también. La IPA va muy bien con cualquier cosa, pero la IPA particularmente a mí me gusta mucho con todo lo que es el mundo de los fiambres, de los encurtidos y de los quesos. Es excelente para una picada, es la cerveza, para mí es la cerveza la más indicada. Sí, obviamente no si uno si a uno le gusta este estilo de cerveza, ¿no? Donde existe un amargor y un sabor intenso. De nuevo, y la honey es la que tal vez la utilizaría para maridar con lo que es el mundo del queso. Ahí la combinación, el mundo de la sal y esas reminiscencias a, bueno, a lo que es lo lácteo del queso va muy bien con esta cerveza y combina muy bien con la miel. Bueno, sigo esperando alguna duda. Encima no se ven las preguntas, Gustavo. Yo no sé si había preguntas en algún lado, pero yo no logro leer nada. Les aviso por si se quedan esperando que conteste algo. Ok, creo que a ver si aparece alguna otra pregunta. Esta última que hiciste, Marcelo, no sé si decirla o no decirla, no sé si tiene sentido la pregunta que pusieron recién. ¿Cuál es? Sí, la disparada, dale. Vamos a dejarla, no sé si decirlo. No pasa nada, acá nadie se va a ofender de nada. Bueno, a ver, dice, ¿con cannabis algún maridaje en particular? ¿Con cannabis? Sí. El maridaje viene posterior al cannabis, que yo sepa. Cerveza con cannabis, debo ser honesto, hice alguna vez, no obtuve grandes resultados, así que lo guardé para el postre. Hay algunas cervezas que están elaborando con cannabis, pero bueno, el tema de la legalidad le mete bastante traba a todo eso. El cannabis, para quien consulta por ahí, es un primo del lúpulo. De hecho, han llegado a hacer injertos entre lúpulo y cannabis que han vivido, así que es un buen candidato, también es una flor, así que puede llegar a resultar en algo interesante cuando tal vez cosecharlo sea más sencillo a la hora de no andar con susto de los patrulleros. Sí, tal cual. Bueno, perfecto. No estoy viendo ninguna otra consulta aquí, así que creo que podemos ir Bueno, dando ahora es cierre y el obviamente momento de aprovecharlo. enfriarlas y disfrutarlas. Sí, sí, eso es lo correcto, todo lo correcto. Y tampoco que estén congeladas, ¿no? Pues en cierta forma No, congelar hay, una cerveza. o Si sea, congelar una cerveza es un error, se podría decir. Habría que tratar de evitar a toda costa que se congele. claro, claro. No, Excelente, no es bueno. entonces. Pero Buenísima la charla, la exposición. Creo que ya a todos, bueno, con el calorcito muchas que por lo menos hay gracias. acá en Buenos Aires, da ganas Sí, de abrir no, una ya cerveza. estamos en la época cervecera por excelencia. Aunque hoy en Tal día con cual. el abanico que hay por delante ya eso de que la cerveza es cosa de verano se acabó también. No quiero hablar mal de ninguna marca porque no me parece, pero también un eslogan de las grandes industrias, lo de la cerveza y el verano. Era una cultura que ya no forma más parte del país, la cosa por suerte ha cambiado. Así que no esperen el calor para tomar cerveza. Cualquier cosa, si alguien se queda con alguna duda o se le ocurre algo más tarde, pueden escribirnos en Instagram, donde eventualmente va a recibir una respuesta. Excelente. Por Instagram va a ser uno de los medios ideales. De paso, para ver unas buenas fotos de cerveza. Hay buenas fotos, hay un poco de información y nos podemos mantener en contacto si quieren averiguar dónde comprarla o bueno, en qué bares pueden ir a tomarla tirada, porque bueno, nuestro principal forma de envasar es en barriles en realidad, entonces hay muchísimos bares, principalmente en Buenos Aires, en Capital, Palermo, donde van a poder disfrutar de estas mismas cervezas servidas desde una chopera. Perfecto. Buenísimo, entonces les damos las gracias a todos por haber asistido. Vamos a estar haciéndoles llegar la información
a la brevedad y por favor cualquier duda que tengan, sepan que puedan buscarnos por los medios oficiales. Gracias a todos y que tengan buenas tardes. A ustedes, hasta luego. Hola, Luz Roja.